Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amanecen? Bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a revisar el video de la filosofía helénica. Entonces voy a buscar, a colocarlo y a compartirlo. Espero que visto de alguna. Entonces vamos a volverlo a ver con quienes ya lo vieron y a verlo con quienes no lo han visto. ¿Les parece? Tenemos a Daira, tenemos a Yerly Caterine, tenemos a... Me reportan los demás, porfa, mientras abren. Yo, profe Dana. Vanessa. El principio de lo que llegó a conocerse como el helenismo. Conquistas De de los más cortos para decirnos qué es el helenismo. Quiero dejar registrados los participantes. Ojo, yo registro quienes llegan a tiempo. ¿Listo? Heidi, que me reportan los demás. Dana, Daira, ¿quién más está en clase? Hay 7 participantes. Hola, profe, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? John, bienvenido. Hola, profe, buen día. Buen día, ¿quién habla? Vanessa. Vanessa. Carol, ¿está por ahí? Buenos días. Buenos días, Carol. Bueno, no hay más gente, están los 7. ¿Listo? En un video de 1 minuto y 26 segundos vamos a ver qué es el helenismo. Al terminar el video, cada uno de los 7 que están ahí va a decir qué es el helenismo. ¿Listo? Alejandro Magno a finales del siglo IV a.C. marcaron el principio de lo que llegó a conocerse como el helenismo, periodo de 3 siglos en los que el lenguaje y cultura griegos dominaron todo el área mediterránea. El reino más floreciente era Egipto, cuyo gran puerto, Alejandría, se convirtió en el centro intelectual y comercial del helenismo. A finales del primer siglo a.C., el mundo del helenismo sucumbió ante el poder de Roma, cuyo vasto imperio se extendió desde el Mediterráneo hasta las islas británicas. El rápido crecimiento del imperio romano fue posible por proyectos de construcción. Magníficos acueductos llevaban agua a través de considerables distancias y se construyó una inmensa red de carreteras que unían todas las ciudades romanas. En muchos aspectos, la cultura romana era una continuación del helenismo. Aunque ambas tradiciones partían de formas idealizadas de la Grecia clásica, el arte romano tendía más hacia el realismo y la descripción exacta de los hechos históricos. La guerra civil y las invasiones bárbaras llevaron al declive y, finalmente, a la caída de Roma, aunque todavía hoy permanecen muchos legos de la cultura helenística y romana, como los meses del calendario, el alfabeto y muchos de nuestros conceptos legales. Las conquistas de ¿Quieren volver a ver? ¿O ya lo habían visto? Ya lo habíamos visto. Listo. Entonces vamos a revisar. Listo, comencemos. ¿Quién quiere comenzar sobre qué es el helenismo? Yo. Hola, profe. ¿Ya? El helenismo es como una civilización No me antigua digan griega. cómo, no me digan cómo. Vuelva a empezar su concepto y hágalo como un estudiante de décimo. Ah, listo, señora.
Entonces voy a adaptarlo bien y ya se lo digo, ¿sí, profe? No, dígalo, dígalo. El helenismo es un periodo de civilización griega. mm, eh, tuvo un periodo. mm, 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 es una época de transición de la fase de la Grecia clásica. Vamos con Daira. Bueno, el helenismo fue un periodo en los que el lenguaje y la cultura griega prevalecieron en todo, como en el área mediterránea y como en el reino de Egipto. Sí. Otro. Dana. Pueden abrir sus Eh, cámaras. ¿Sí me escuchan? Claro. Muy bien. El helenismo fue una época histórica y cultural en la cual se expandió o sea, fue la expansión de la cultura griega por todos los sitios del Mediterráneo y el Egipto. Otro. Van tres. Carol. Después de Carol, Heidi. Después Vanessa. Y después Yerly. Pasó con Carol. No está en clase. Siguiente. Vanessa. Pues, profe, el helenismo fue una gran parte mediterránea de Egipto y, y también se dio ante el poder del Imperio Romano. Siguiente. Cerramos con Yerly. Yerly. Tal vez no tiene buen internet. Bueno. Entonces, debe quedar para la vida el concepto del helenismo, ¿cierto? El helenismo entonces es un periodo de la historia y de la cultura griega, ¿cierto? Es una época antigua que abarca desde la muerte de Alejandro Magno, que ocurrió en el siglo IV antes de Cristo, hasta la dominación romana en el siglo I antes de Cristo, ¿cierto? Entonces, por eso lo estamos viendo, porque hace parte de la historia. Observamos una caricatura. La caricatura van dos señores, sí la pueden observar, ¿cierto? Y dice un señor de los dos, he alquilado 15 días de felicidad. Y el otro señor le dice, te habrá costado un ojo. Bien, ¿es posible que la situación que plantea la caricatura se dé realmente? Daira. La situación que plantea la caricatura así sea realmente porque muchas veces nosotros alquilamos la felicidad por un determinado tiempo, pero no somos felices porque esa felicidad no dura para siempre. Gracias. ¿Existe alguien que busque deliberadamente no ser feliz? Vanessa. Existen personas pues que ya están felices y se sienten bien con lo que ya tienen y con lo que son. No obstante, también existen aquellos que al estar ante tantas adversidades creen que ya no se merecen ser felices o que ya no es posible que consigan ser felices ni consigan una pizca de felicidad. Qué bonita, Vanessa. Muy bien.
La actuación de los personajes en la gráfica muestra una actitud de alguien feliz. ¿Qué opina Heidi? Bueno, ahí hay gente que se inscribe en la clase, pero no está en la clase. Vamos, Carol tampoco está o ya está, Carol. Sí, profe, es que el internet no me funcionaba bien. Bien, Profe, la escuchamos. Carol. profe, que para interrumpirla, Sí. es que me estaba aquí comunicando con Yerly, pues me dijo que no le funcionaba el micrófono, no le funciona el sonido. Ah, caramba. No, con Yerly yo sé que ella está muy juiciosa, pero sí nos está escuchando. Dígale que puede escribir por el chat. Que cualquier cosita puede escribir por el chat, que aquí yo le leo, ¿listo? O todos le podemos leer. Listo, profe. Gracias, Vanessa. La escuchamos, Carol, con la tercera pregunta. Heidi, si me está escuchando, se prepara con la cuarta. ¿Existe alguien que busque deliberada, perdón, la actuación de los personajes en la gráfica muestra una actitud de alguien feliz? Ellos se ven que están como tristes, se ven apagados. Ya apagó la cámara. Esto, Carol, lea la otra parte de la pregunta. Carol, la pregunta dice, ¿la actuación de los personajes en la gráfica muestra una actitud de alguien feliz? ¿Por qué? Carol, no. Heidi. Sabe que yo he visto las clases de los niños de segundo, todos los Entendí. niños se conectan, todos los niños abren la cámara, todos los niños participan. ¿Y ustedes son de décimo? A ver, la pregunta que le corresponde a a quien le pregunté. Profe, ¿la puedo responder yo? Pues estoy esperando a Heidi. Listo, Dana, hágalo usted. La actuación de los personajes en la gráfica no muestra una actitud de alguien feliz, ya que en su modo de hablar y las palabras que utiliza, pues no se evidencia su felicidad. También pues que tuvo que adquirir en alquiler la felicidad y pues todos sabemos que eso no es posible, ya que la felicidad se construye a medida de que cada cual va consiguiendo lo que quiere, no se adquiere de un momento a otro y menos por dinero. Bien, queda claro que la felicidad no se compra, ¿cierto? Incluso hay por ahí una canción, ¿no? John, ¿sí la ha oído? Que la felicidad no se compra con dinero, ¿sí ha oído esa canción? John, ¿tú buscas ser feliz? ¿Cómo? Bueno, yo busco ser feliz en el modo de haciendo reales, en estar cumpliendo mis metas, el ser objetivo en cierto modo y en el ayudar a los demás, a las personas que necesitan.
Muy excelente respuesta, John, muy madura. La última pregunta, Yerly Caterine, que creo que ya se pudo conectar, no sé si ya tiene sonido. ¿El colegio te enseña a ser feliz? Ojo, no estamos hablando del colegio allá a las paredes, porque entonces en este momento ustedes podrían decir, no, pero si no estamos en el colegio. Sí, ustedes continúan en el colegio es una institución, es un nombre, ¿cierto? Y ustedes están en el colegio, a esta hora están en clase, ¿cierto? Están matriculados en el Colegio Integrado San Antonio, están recibiendo clases en el Colegio Integrado San Antonio, ¿listo? Yerly, el colegio te enseña a ser feliz, ¿por qué? Creo que Yerly todavía no tiene sonido. Daira. Qué pena El colegio sí me interrumpirla, es que enseña a hacer. creo que Jelly va a responder por mensaje. Sí, Daira, la escuchamos y ya leemos el chat de... Bueno, en el colegio sí me enseñan a ser feliz porque cuando nos están enseñando nuevas cosas, nos van enseñando que con esas nuevas cosas que estamos aprendiendo podremos ser felices. Nos enseñan a ser mejores personas, a ser educadas y nos enseñan a conseguir la felicidad. Muy bien. Escribe Yerly que el colegio sí le enseña a ser feliz porque desde allí ideo mi felicidad. Claro, cada uno de ustedes cuando está construyendo y desarrollando a la vez, porque es a la vez su proyecto de vida, pues tienen que ser felices. También dice, porque desde el colegio aprendo a ser feliz en el futuro. Mire cómo proyectan la felicidad en el futuro. ¿Cómo se proyecta una felicidad en el futuro? Pues cuando usted tiene sus metas, cuando trabaja para alcanzar esas metas y cuando siente la satisfacción de irlas alcanzando paso a paso. El proyecto de vida no se empieza a desarrollar después de salir del colegio, no. Proyecto de vida se empieza a desarrollar desde el momento de la concepción, porque cada uno es un proyecto de vida. Gracias, Daira, gracias, Yerly. Vamos con la filosofía helénica. Entonces, observemos que en el helenismo se dio la expansión de la cultura griega, donde nace una nueva situación política, desaparece la polis y aparece el Estado. Entonces, ojo, ¿cuál es la diferencia entre polis y Estado? Polis, pues era la ciudad de la época donde todos se reunían alrededor en el ágora para tomar las decisiones, ¿cierto? Entonces la política se fue transformando y pasó de ser la polis al Estado, o sea, se transformó, o sea, mejoró. Ya no necesitaba reunirse toda la sociedad como se hacía antes, porque imagínense, por ejemplo, una ciudad como Bogotá o una ciudad como Ciudad de México, que es la más grande del mundo, con tantos habitantes. ¿Cómo harían para tomar decisiones donde tienen que reunirse, por ejemplo, en Bogotá, más de 7 millones de habitantes? Imposible, ¿cierto? Si es imposible, por ejemplo, aquí en California, reunir a los 1.800 habitantes para tomar una decisión, imagínense cómo sería reunir a todos los ciudadanos, por ejemplo, de Bogotá, incluso de aquí de Bucaramanga, para tomar las decisiones como se hacía en la polis. En la polis sí era así. El centro de la ciudad o el centro del pueblo era una plaza grande que se le llamaba el Ágora, donde se reunían para tomar las decisiones. Las decisiones se tomaban entre todos, no un pequeño grupo, no, todos tenían el poder el voto y, ¿cómo se llama? Voz y voto para tomar las decisiones. Hoy día, bueno, cuando ya se pasa de la polis al Estado, cuando desaparece la polis y aparece el Estado, entonces ya se eligen a unos representantes por grupos. Entonces, por ejemplo, aquí en California tenemos 7 concejales y cada concejal es el representante de un grupo de personas que lo eligió para que los representara. Entonces ellos son los que tienen la voz de ese grupo de personas y votan para tomar las decisiones.
que mejor le convenga al pueblo. Eso como para hacerles entender cómo, o sea, cuál fue el cambio que se dio. ¿Listo? Hay un proceso de inseguridad individual, claro, hay inseguridad porque la confianza, o sea, delegarle la autoridad a una persona en nombre del pueblo genera inseguridad. La gente no estaba segura. Eh, la filosofía clásica, entonces tenemos a las escuelas socráticas con los dos representantes más importantes que son Platón y Aristóteles. Esta nueva situación genera una serie de corrientes o escuelas, ¿cierto? Grupos o gente que se agrupa en tres grupos, valga la redundancia, diferentes, ¿cierto? Son de la misma época, pero con pensamientos diferentes. Para explicarles y que me entiendan mejor, es como decir los que están con Vanessa, los que están con Daira y los que están con Dana, ¿sí? Entonces vamos a suponer que los que están, a ver, los que están con Vanessa, se los vamos a llamar los estoicos. Y Vanessa me explica qué son los estoicos según el mentefacto. Los que están con Daira son los epicúreos y los que están con Dana son los escépticos. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los estoicos? Pues los estoicos son determinados, ven la felicidad en el deber, son sabios, son como muy persistentes, son, por decirlo así, arrechos, más o menos, y, y son muy como fieles o muy... Se me fue la palabra, profe. Les estoy enseñando a leer un mentefacto. ¿Listo? No, ahí están las palabras. Bien, Vanessa. Cuando hablamos de determinismo es que son capaces de tomar decisiones, ¿cierto? Sí. Ahora, para ellos la felicidad está en el deber. En la casa, en su casa, en sus familias, no estoy hablando de la de Vanessa. ¿Quién es la persona estoica? ¿O la más estoica? Vanessa. Pues yo diría que mi... Entonces, fíjense, las mamás siempre están pensando en el deber, ¿cierto? En que los hijos cumplan el deber, en que una como mamá cumpla el deber, si tengo una empleada, que la empleada cumpla el deber. Es decir, la felicidad está en el deber, en lo que se debe hacer. Soy feliz cumpliendo los deberes. O sea, esos son los estoicos. Además, son sabios porque saben tomar saben tomar las mejores decisiones. Imperturbables, o sea, no se dejan, ¿cómo se llama? Cambiar sus ideales. Dice, aguanta y se abstiene. Es decir, cuando dice se aguanta y se abstiene, quiere decir, así tenga el deseo perverso más interesante de la vida, se aguanta y se abstiene de cumplir ese deseo. ¿Por qué? Porque la felicidad está en cumplir el deber. Daira, epicúreos. Los epicúreos se caracterizan por la libertad. Ellos buscan la felicidad en el placer. Son sabios y ellos disfrutan todo lo que hacen con moderación. No se exceden mucho, sino que lo disfrutan todo con moderación. Bien, en la familia, Daira, ya le pregunté a Vanessa, en la familia, ¿quién es bien estoica? La mamá, ¿cierto? En su casa también, Daira. Sí, señora. Ahora, en la familia, ¿quiénes son bien epicúreos? Yo, ¿Por qué? porque cuando dice que busca la felicidad en el placer, es como que disfruta haciendo lo que hace. Muy bien. Los niños, ¿cierto, Daira? Los niños en el hogar son muy epicúreos, ¿cierto? Ellos disfrutan lo que hacen.
y además hacen lo que quieren, ¿cierto? Les gusta, juegan con lo que quieren, hablan con quien quieren. Miren que un niño le pueden rogar y hasta dar correa y si no quiere hablar con alguien, no habla. La mamá le dice, pero saluda y si él no quiere, pues no saluda. ¿Por qué? Porque a él no le place hacerlo. ¿Ya? Entonces los epicúreos dicen que la felicidad está en el placer, distinto a los estoicos, donde la felicidad está en el deber. Para los epicúreos la felicidad está en el placer y eso es usted, Daira. Y los epicúreos también buscan la sabiduría y disfrutan con moderación, o sea, no caen en los excesos, al igual que los estoicos. Si ve que los estoicos también se aguantan y se abstienen, no caen en los excesos. Vamos con Dana, escépticos. Los escépticos se caracterizan por no creer muy fácilmente en lo que otros afirman firmemente. Ellos buscan la felicidad en la abstención del juicio y el ideal de ellos de vida es la apatía. Bien, a ver, no, aquí sí no voy a metérmeles al rancho porque sería un irrespeto, ¿cierto? Pero en los salones de clase, Dana, ¿quiénes son los escépticos? No de nombre, ¿no? Porque en todos los salones hay. Pero ¿quiénes son los escépticos? Los estudiantes, yo Pero creo los que, ¿qué? No, en los salones hay estoicos, hay epicúreos y hay escépticos, pero ¿qué caracteriza a los estudiantes escépticos? que no creen en lo que los otros creen, o sea, no creen muy fácilmente. El ideal de vida de los escépticos es la apatía. Entonces, los escépticos en un salón de clases son los que no hacen tareas, los que llegan tarde, los que dicen, yo para qué estudio, eso no pasa nada, el estudio no sirve para nada, ¿ya? Yo vengo aquí es para que no le quiten a mi mamá el, ¿cómo se llama? El subsidio de familias en acción, ¿ya? Y Sí, tanto que la característica principal de los escépticos es la imposibilidad para conocer, o sea, se niegan el acceso al conocimiento, ¿listo? Ellos no creen que el conocimiento les sirva para algo, ¿listo? listo. Bien. Según algunos filósofos e historiadores, la filosofía helenista convierte los problemas éticos en su eje de reflexión, o sea que la corriente helenística lo que hace es analizar las situaciones éticas de los seres humanos y por eso las clasifica, ¿cierto? Entonces los coloca, unos son estoicos, otros son epicúreos, otros son escépticos. ¿Listo? La fase expresiva analizo e interpreto. En el siguiente fragmento se cita un ejemplo de Diógenes. Dice, encargó a uno que le buscare una choza donde vivir, pero como éste se demoraba, se alojó en un barril del metrón. En verano se revolcaba en la arena ardiente y en el invierno abrazaba las estatuas cubiertas de nieve, ejercitándose ante todo tipo de adversidades. Es una actitud desagradecida la del personaje que no espera lo que ha pedido, sino que sale a buscar otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué opina Daira? No es una actitud desagradecida la del personaje porque él mientras está esperando lo que ha pedido sale a buscar más cosas, pero él sigue esperando eso que tanto anhela o que tanto ha pedido. Dana. No es una actitud desagradecida ya que él sale a buscar dónde alojarse. Mientras busca, no puede solo existir, también debe atenerse como a las cuestiones del clima o del lugar. Ya, él vive el día a día y él es feliz con lo que el medio le ofrece, ¿cierto? Es una persona que no se preocupa, ¿cierto? Él es capaz de vivir con lo que tiene ahí en ese momento. ¿Listo? No es una actitud desagradecida, absolutamente no. Es más de agradecimiento porque él sí valora lo que tiene ahí al lado. De acuerdo a los datos que nos da el texto, ¿en qué condiciones materiales vive el personaje?
John. De acuerdo a los datos que me da el pequeño texto, ¿en qué condiciones materiales viven? Pues en sí no está viviendo digámoslo, o en la choza que dicen ahí, ¿no? Las condiciones que vives, en las condiciones que día a día se va buscando y va encontrando para pasar el día. Bien. Aquí lo tenemos, el Diógenes, el filósofo del tonel. ¿Listo? Él es uno de los ejemplos, uno de los clásicos para poder entender a los hedonistas, la persona que es feliz con lo que tiene, con lo que el medio le ofrece. Ahora dice, las diferencias entre las razones de Diógenes y el Chavo del Ocho para vivir en un tonel o barril. ¿Cuáles son las razones? Bueno, antes de responder, el Chavo del Ocho, que es un personaje que surge después, es nuevo para nosotros, aunque él ya se murió, mexicano, en realidad lo que busca personificar es justamente a Diógenes, el filósofo del tonel. El Chavo también, para huir de lo que le sucede, pues se esconde en el barril. Entonces, ¿cuál fue la reflexión que usted escribió, Vanessa? Las diferencias entre las razones de Diógenes y el Chavo del Ocho para vivir en un tonel o en un barril. Bueno, las diferencias por las que el Chavo del Ocho y Diógenes vivían en un barril eran que, primero, el Chavo no tenía la suficiente ayuda económica, por lo tanto no podía pagar algo mejor, a diferencia de Diógenes, quien contaba con suficiente ayuda económica, ya que tiene el dinero suficiente de poder comprar una choza y mandar a alguien que la busque. Y otra razón es que Diógenes vive en el barril por placer, para como enseñarse a sí mismo, ¿sí? Las adversidades de la vida. En cambio, Chavo, pues, no tenía otra opción. Daira, ¿qué diferencias encontró usted? Muy bien, Vanessa. Las diferencias entre las razones de Diógenes y el Chavo del Ocho para vivir en el tonel son que Diógenes se alojó en el barril mientras él esperaba que la persona que él contrató buscara la choza. Y el Chavo se alojó en el barril porque no tenía dónde vivir y no tenía otra opción, pero él no estaba esperando ninguna casa porque él no tenía como el suficiente dinero para mandarla a buscar y comprar una casa. Y Diógenes se quiso alojar en ese barril para poder como darse cuenta que puede filosofarse con las adversidades, y el Chavo no tenía más opciones que alojarse en ese barril. Excelente, la excelente exposición, Daira. Podríamos agregarle otra cosita que no sé si la alcancé a percibir. Mientras Diógenes se aloja en el barril, en el tonel, miren la posición del barril. Es una posición que le permite seguir de frente al mundo, seguir observando el mundo, ¿cierto? Mientras él hace eso, la posición del barril o el tonel del Chavo lo hace para esconderse, ¿cierto? Para esconderse de la realidad, de la realidad que a él le ha tocado vivir. Ustedes todos conocen el Chavo. Entonces sabemos que el Chavo se mete en el tonel para huir del maltrato, ¿cierto? Porque es un niño que definitivamente sufre, ¿cierto? Totalmente distinta a la posición de Diógenes. Diógenes disfruta estar ahí donde está. ¿Entendido? Bienvenido, Gabriel, a la clase que ya casi nos va a terminar. Nos quedan menos de 10 minutos. Bien, creo, no sé si esa partecita ya la habían agregado, pero quería como hacerles claridad. Construye una reflexión para cada una de las siguientes expresiones. Dana nos cuenta sobre la primera,
Vanessa nos cuenta sobre la segunda, John sobre la tercera, Darwin sobre la cuarta y Daira sobre la quinta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, quinta. Y John, ya le dije, sobre la sexta. Comenzamos ya. La frase todo el mundo aspira a la vida dichosa, pero nadie sabe en qué consiste. Eh, Todo el mundo tiene un modelo de vida perfecto, pero nadie sabe si en esa palabra hay verdaderamente perfección. Muchas veces vemos esa perfección como el símbolo del dinero o el símbolo de estar bien económicamente, pero recordamos que la felicidad no se compra con ello, ya que pues, la felicidad se debe construir desde lo que nosotros tenemos y desde lo que nosotros, o sea, podemos adquirir, logrando nuestros sueños y estando con las personas que queremos estar. Gracias. Siguiente. La segunda frase es, solo quieres hacer feliz a un hombre, no lo añades. Ay, lo siento, pero es que estaba leyendo mal. La felicidad no consiste en adquirir y gozar, sino en no desear nada, pues consiste en ser libre, de Epicteto. La felicidad para Epicteto consiste en gozar de lo que tenemos, en ser libres de alma y cuerpo, no en adquirir bienes materiales que no van a lograr un valor sentimental en nosotros. Ser felices por todo lo que nos rodea y por quienes lo hacen. Gracias, Vanessa. Siguiente. Séneca. Son frases típicas de hombres de la época. ¿A quién le correspondió Séneca? Bueno, si no está a quien le correspondió, entonces solo quieres hacer feliz a un hombre. No le añadas bienes, sino réstale deseos. Entonces, quiere decir algo así como con los padres que saben educar a sus hijos. Un padre que sabe educar a sus hijos en este sentido de Séneca, entonces no le alegra la vida dándole cosas, ¿cierto? No lo premia con cosas, sino con buen ejemplo. Lo educa con el buen ejemplo, lo educa enseñándole que eh, el dinero no es el que compra la felicidad, que no es la ropa de marca. ¿Por qué? Porque entre más los padres le den cosas materiales a los hijos van a querer más cosas. Entonces, entre más bienes les den, más deseos les suman. ¿Sí ven? Y lo que Séneca dice es, si usted quiere tener un hijo, a los papás, por ejemplo, si quiere tener un hijo feliz, no le dé cosas materiales, réstele deseos. O sea, ¿por qué? Porque entre más cosas le den, más cosas quiere, o sea, más desea. Igual, no solo con los hijos, con cualquier persona. Siguiente, el de Sócrates. Desciende a las profundidades de ti mismo y logra ver tu alma buena. La felicidad la hace uno mismo con la buena conducta. Pues es aprender a ser nosotros mismos y a saber quiénes somos y cuál es nuestra esencia. Dejar ver lo bueno a los demás y reflejárselo. Imagínense, contrario a esto que nos dice Sócrates, ¿cómo se siente una persona que sabe que la ha embarrado, que ha ofendido, que ha hecho daño? ¿Cómo se siente? Gabriel. Gabriel. Qué pena si no lo escuché.
Que la frase que su merced analiza de Sócrates nos dice que el ser humano es feliz cuando tiene una buena conducta, cuando se comporta bien, ¿cierto? Cuando hace las cosas que debe hacer, ¿cierto? Y la pregunta que le estaba haciendo es, ¿cómo se debe sentir una persona que sabe que la embarró, que sabe que le hizo daño a otra o a otras, que sabe que lo que hizo no fue el producto de una buena conducta? Pues, profe, esa persona no puede ser feliz, siempre tendrá algún presentimiento o algo malo que no lo deja ser In- feliz ni libre. Intranquila, ¿cierto? Intranquilo, infeliz. La palabra es infeliz. Siguiente. Solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. Aristóteles. Bueno, no debemos pasarnos la vida actuando como si ella fuera un juego. Debemos esforzarnos y luchar para ser mejores, para cumplir nuestros sueños, para ser felices, debemos tomarnos la vida en serio, ya que los días debemos levantarnos con el deseo de ser mejores personas para poder así cambiar todo lo malo que tenemos por cosas buenas. Muy bien, Daira. O sea, donde hay virtud, hay felicidad, ¿cierto? Donde hay esfuerzo, hay satisfacción. Y no hay satisfacción más grande que lograr las cosas con su propio esfuerzo. Yo creo que en este momento de la vida, de su educación, es donde ustedes realmente van a valorar lo que significa estudiar. Porque si ustedes realmente no lo hacen de acuerdo a esto que dice Aristóteles, ustedes no van a aprender, ¿cierto? Porque las respuestas están a un clic, como cuando buscan las respuestas de las preguntas del mundo de Sofía. Buscarlas en Google, que ahí están. Pero cuando usted las busca, las copia y no le pone atención, pues no aprende nada. Dice Aristóteles, la vida no es un juego. Y en el caso de la educación, en este momento de sus vidas, les tocó tomársela en serio y volverse prácticamente autodidactas. Bien, ¿a quién le correspondió la Pitágoras? Mi profe, la felicidad. Quiere decir que cuando somos capaces de ser protagonistas de nuestra vida, podemos forjar cimientos o decisiones libres sin almodarnos a un común, Bien, buscando, Pitágoras. Ay, perdón. buscando dar forma a nuestras ideas y encontrarnos a nosotros mismos. Pitágoras, antes que filósofo, es un matemático, ¿cierto? Desarrolló la geometría de una manera muy amplia. Si ustedes ya trabajaron el teorema de Pitágoras, el profe debió haberles explicado quién es Pitágoras. Bien, cuando él dice la felicidad consiste en poder unir el principio con el fin. Claro, el principio, cuando una madre y un padre se unen para tener un hijo, ese es el principio de ese nuevo ser. Cuando ellos se unen para tener ese hijo, tienen que estar pensando en el fin de ese hijo, ¿cierto? Deben saber que lo deben acompañar desde el principio hasta el fin. Por eso la educación de ese hijo debe ser muy, pero muy importante y la responsabilidad de ellos desde el principio hasta el fin. Para ponerles un ejemplo. Otro ejemplo, el ser humano que sabe, que quiere, por ejemplo, tener una familia feliz, tener una familia modelo, sabe que esa familia inicia en un principio, ¿cierto? Que se llama noviazgo. Y entonces, si tiene un buen noviazgo, esa etapa donde se conoce a la otra persona, donde se sabe cómo es esa otra persona y se decide tomar, o sea, cuando se toma una decisión, estamos mirando el principio y el fin. O sea, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Cuál es el fin? Que el fin no puede ser vivir 1 o 2 años, convivir y tener 1 o 2 hijos y después separarnos y acabar con la vida de uno, con la vida del otro y con la vida de los otros. Entonces, observen qué es la felicidad para Pitágoras. Eso es algo sumamente organizado, tiene unos puntos específicos, eso por ahí. Por ejemplo, el que cultiva. El principio del cultivo es la semilla y el fin es que produzca, ¿cierto?
Entonces, la felicidad para ese agricultor está en cuidar esa semilla de manera que al final pueda recibir unos frutos, como para mostrarles 3 ejemplos de cómo se une el principio con el fin. ¿Me entendieron? Sí, señora. Y cómo está unido el deber, ¿cierto? Para devolviéndonos al mentefacto de por aquí, la felicidad en el deber o la felicidad en el placer o la felicidad en la abstención, o sea, en el no hacer. Para ustedes en este momento de sus vidas, ¿en qué punto están? ¿En la felicidad en el deber, en la felicidad en el placer o en la felicidad en el no querer hacer? Cualquiera la puede responder. Ay, se me acabó la clase. Profe, para mí es la felicidad en el ser, ¿no? Porque es todo lo que uno es, la esencia de uno. Bien, el hombre feliz es el que vive objetivamente, el que es libre en sus afectos y tiene amplios intereses. Mire, el que es libre en sus afectos, cada ser humano es libre para amar a quien quiera. Y amar a quien quiera no quiere decir de enamorarme de cualquiera, no. El amor hacia los demás implica el amor hacia uno mismo, el amor hacia los padres, hacia los hermanos, hacia la familia, hacia los amigos, hacia el resto de la humanidad. Amplios intereses, es decir, además la Constitución lo dice. Nosotros somos seres libres y tenemos derecho a todo lo que se nos antoje. Por eso dice amplios intereses. El que se asegura la felicidad por medio de estos intereses y afectos que a su vez le convierten a él en objeto de interés y el afecto de otros muchos. O sea que ustedes tienen el mundo en sus manos para amarlo, para aprovecharlo, para sacarle todo el provecho que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque ustedes están construyendo su futuro, lo están construyendo y entonces deben verlo de esa manera. ¿Listo? O sea, son libres en sus afectos y tienen amplios intereses. Listo. Por ahí estuve mirando las canciones, yo creo que, pero no los voy a poner a cantar. Hasta aquí llegó nuestra clase en el día de hoy. Espero que sea posible aprender a ser feliz, que esa receta de la felicidad que escribieron le salga un bizcocho bien rico, que lo disfruten y que realmente sea para la vida. Nos vemos el lunes entonces en clase. Voy a detener la grabación. Que tengan un feliz día. Listo, profe, Bueno, muchísimas profe, gracias. gracias. Igualmente, profe, Igualmente. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muy amables por estar en la clase, muy juiciosos.